guns and drug trafficking in Mexico. Día tras día, nuevas víctimas se suman al conteo siniestro. En México, la violencia ligada al narcotráfico dejó tan solo en el 2008 6.290 asesinatos. Es la estela que deja la lucha entre las confederaciones del crimen organizado en este país. Pelean por el control de las rutas de la droga en su camino a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, pero también por la repartición de un creciente mercado interno y por la expansión, incluso más allá de las fronteras de México, de otros millonarios negocios ilícitos, como la trata de personas o el secuestro. La delincuencia organizada mexicana se ha transformado en una de las 4 organizaciones criminales más importantes del planeta, con capacidad de voltear gobiernos, de infiltrar campañas electorales en el extranjero. Hasta hoy, las organizaciones criminales más fuertes son las que se dedican al tráfico de drogas como su actividad primordial, pero no la única. No solamente se dedican al narcotráfico, como quiere sugerir la DEA por conveniencia propia, ya que ellos se dedican al tema de drogas, sino que además tú tienes un problema de que la Confederación de Sinaloa y las demás organizaciones mexicanas se dedican a 24 tipos de delitos. Como la más poderosa, aparece la Confederación de Sinaloa, también conocida como el Cártel del Pacífico, con presencia en gran parte del norte, occidente y sur del país. Su principal contrincante es la alianza formada por los cárteles de Juárez, Tijuana y del Golfo Zetas. A esta alianza se unió el año pasado el grupo encabezado por la familia Beltrán Leiva, antiguos aliados de la Confederación de Sinaloa. La disputa entre estas grandes confederaciones ha devenido en un ambiente criminal sin precedente, en el que aparecen personajes tan siniestros como este, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa. Santiago Mesa López manifestó ser pozolero, término con el que se le conoce en el crimen organizado por ser la persona que desaparece los cuerpos de los que han sido ejecutados o desaparecidos. Según la Fiscalía General, él mismo reconoció haber desintegrado con ácido 300 cuerpos. Era meter los cadáveres que le entregaba Teodoro García Cimental, alias El Teo, en un recipiente con agua y sosa cáustica por un tiempo de 24 horas, hasta su completa desintegración. Fue detenido en Tijuana, una de las ciudades con mayor número de asesinatos y desapariciones de personas en México. Es septiembre del 2008. En un paraje boscoso del centro del país, conocido como La Marquesa, fueron encontradas 24 personas, torturadas y con un tiro en la cabeza. Varios policías del Estado de México vinculados con el crimen fueron detenidos. Días después, sucedió lo inaudito. La noche del 15 de septiembre, miles de personas celebraban las fiestas patrias en la plaza principal de Morelia, en el occidental estado de Michoacán. Estallaron 2 artefactos explosivos. El primer ataque perpetrado de manera indiscriminada contra una multitud. Condenamos este hecho brutal porque se atentó contra gentes inocentes, hay niños, personas familias que acudieron a divertirse sanamente. Ponla suave, eso es, Rafa, va a haber menos dolor. 8 personas murieron y 132 resultaron heridas. Estos 3 hombres fueron presentados por la Fiscalía General como presuntos responsables. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la denuncia sobre la presunta tortura policíaca que sufrieron para obtener su declaración de culpabilidad. En las ciudades mexicanas cuyo control se disputan las confederaciones criminales, no solo aumenta la violencia, sino también el grado de crueldad. No es nada más el número, es la forma, o sea, hay muchos decapitados, hay muchos mensajes de una violencia extrema que la autoridad se le atribuye siempre a las guerras entre las mafias, ¿no? Se ha hecho cada vez más frecuente el hallazgo de cuerpos decapitados acompañados de mensajes amenazantes contra los cárteles contrarios, policías o autoridades. Esto genera entre la ciudadanía una enorme temor, diría yo que en algunas regiones terror, y por el otro lado a la propia población local para que no colabore en ningún sentido con las autoridades.
Se multiplican los ataques contra instalaciones y elementos de la policía, sobre todo municipales, cuyo sencillo armamento contrasta con las armas de grueso calibre utilizadas por los criminales. Así quedó la patrulla, donde fueron asesinados 4 policías locales en el balneario de Iztapas y Guatanejo. Pero los delincuentes se enfrentan también reiteradamente con los miles de militares que patrullan las calles en ciudades de 15 estados del país. Ahora los narcotraficantes se enfrentan al ejército, a las Fuerzas Armadas, y es algo nuevo. Y lo que es también nuevo es que tienen una mayor capacidad de fuego. Y esa capacidad viene del exterior. De acuerdo con cifras del gobierno federal, casi el 90% de las armas y pertrechos militares decomisados a las organizaciones criminales en México tienen registro en armerías de Estados Unidos. Si ellos asumieran con mayor seriedad su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería totalmente distinto. Este tráfico, aseguran las autoridades mexicanas, le da a los cárteles poder de fuego en una confrontación donde la población civil queda en medio. Esta refriega, por ejemplo, tuvo lugar en una concurrida zona escolar de Tijuana, Baja California. El jardín de niños fue desalojado durante el fuego cruzado. Los barrios de Reynosa, en Tamaulipas, también han sido escenario de cruentas batallas entre soldados, policías federales y sicarios a plena luz del día. La violencia en la frontera norte es expresión de una guerra en la que los grupos criminales desafían abiertamente al Estado mexicano. Desde luego que Tamaulipas y Tijuana pues son las zonas donde históricamente ha estado operando el narco y tienen control territorial y quitan y ponen policías, y a los que no se van, a los que no compran los matan. A principios de marzo, 1000 policías federales viajaron desde la capital de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con el estado norteamericano de Texas. En el caso de Juárez en particular, estamos trabajando para poder ubicar e identificar gente involucrada no solo en la parte de trasiego de drogas, sino también de dinero y de armas que hoy tenemos en la frontera norte. Los agentes se unieron a los más de 5000 soldados que ocuparon esa ciudad y otras comunidades del estado de Chihuahua, luego de que el convoy del gobernador, José Reyes Baeza, fue atacado por sicarios del cártel de Juárez. La vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad fronteriza se ha visto trastocada por una ola de extorsiones, asesinatos y secuestros, y por la irrupción de los militares en sus espacios públicos. El ejército tomó el control de todas las corporaciones policíacas de la ciudad. Que no descansaremos hasta ver a México como un México seguro y un México libre de la acción de la criminalidad, en especial del crimen organizado, nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. Juárez es botón de muestra de la respuesta del gobierno federal ante la violencia criminal, la militarización de vastas zonas de México. Frente a un fenómeno como el crimen organizado que ciertamente había rebasado ya el Estado, ¿no? Esa es la realidad y hay que entenderlo así. Y pues sí, es muy lamentable. Yo estoy de acuerdo que también lo ideal sería que no hubiera narcos en esto, no habría que sacar el ejército, pero los narcos ya están ahí y hay partes del país que están controlando el territorio. Pero la presencia militar no es un programa de emergencia, sino resultado de un proceso impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1980. Ronald Reagan decreta que el asunto del tráfico de drogas es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y para el resto de los países bajo su influencia, ¿no? Y con eso le da atribuciones que antes no tenían las Fuerzas Armadas para introducirse en asuntos que antes competían solo los civiles. A partir de 2006, el ejército desplazó en las labores de seguridad pública las corporaciones policíacas civiles, minadas por el descuido institucional y la corrupción. Hoy, 45,000 soldados participan en operativos permanentes contra el narcotráfico. El espiral de violencia no se detiene y los patrullajes militares han incrementado el número de violaciones a los derechos humanos de la población, según documentan diversas organizaciones civiles.
casos concretos de abusos de militares en contra de derechos humanos que van desde ejecuciones en retenes, detenciones arbitrarias, cateos ilegales. Solo durante 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió casi 1.300 denuncias contra fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a las garantías individuales. Organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión advierten que el despliegue del ejército en labores de seguridad pública también conlleva un riesgo para los movimientos sociales y políticos disidentes de carácter pacífico. Está contestando el Estado mexicano con la criminalización de la protesta y la militarización del país, con la pretensión y con el argumento de combatir al narcotráfico. El gobierno mexicano insiste en mantener su estrategia basado en la captura de algunos de los denominados grandes capos de las confederaciones del crimen organizado, como Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, uno de los líderes del cártel de Juárez. Parte de sus funciones consistían en dirigir las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para la citada organización. O Vicente Zambada Niebla, mando de importancia de la Confederación de Sinaloa. Asimismo, las autoridades exhiben los decomisos de droga, armamento y dinero como evidencia de la eficacia de los operativos militares. Desde el punto de vista de imagen política, puede ser rentable en el corto plazo, pero si uno lo compara con la situación del mercado, dice, pues ¿en dónde está el éxito? Francamente no se ve, porque no hay que olvidar que los objetivos son reducir la demanda, reducir la producción y reducir la cantidad de gente dedicada al negocio del tráfico de drogas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, solo el negocio del narcotráfico en México genera ganancias hasta de 25,000 millones de dólares anuales y en él participan directamente unas 450,000 personas. Tú puedes capturar a todos los capos del mundo, mientras el negocio tenga esa rentabilidad, siempre va a haber un ejército de gente que se va a dedicar a ello, ¿sí? Y mientras la demanda permanezca por lo menos constante o no disminuya en gran medida, tienes el planeta o grandes partes del planeta para expandir el mercado. Y donde lo que hemos observado en casi un poquito más de 9 décadas desde el inicio de las prohibiciones es un incremento en la demanda y en el consumo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, asegura que el 90% de la cocaína procedente de Sudamérica que llega a ese país pasa por México. A finales de octubre de 2008, un anuncio de la Fiscalía General, la llamada Operación Limpieza, reveló la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Salieron a la luz nombres de militares, agentes policíacos y exfiscales antimafia, así como de elementos de la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, quienes presuntamente trabajaron desde el año 2004 para narcotraficantes de distintos cárteles mexicanos. Los sujetos a proceso penal están acusados de delincuencia organizada y contra la salud. Según las autoridades, a cambio de miles de dólares mensuales, 24 funcionarios entregaban información oficial de la Fiscalía y la DEA sobre investigaciones y operativos. Ningún alto mando de la Secretaría Federal de Seguridad Pública o la Fiscalía General fue detenido. En marzo del 2009, el gobierno ofreció millonarias recompensas a quien proporcione información que lleve a la captura de 37 de los principales capos de narcotráfico en México. Nosotros no descartamos que los denunciantes pudieran ser participantes de los mismos grupos. El punto más importante es tener la información que nos lleve a la efectividad de la captura de estas personas. La Procuraduría General de la República puso un precio de alrededor de 2.1 millones de dólares por la captura de cada uno de los líderes y hasta de $1 millón por cada lugarteniente de esas organizaciones. Este es el líder del Cártel del Pacífico, o Sinaloa, y uno de los hombres más buscados del mundo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como le apodan por su corta estatura. En 2001, a principios del gobierno del presidente Vicente Fox, escapó de una prisión de alta seguridad. En marzo del 2009, la revista norteamericana Forbes lo incluye entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en $1.000 millones. Y eso genera un golpe mediático porque la pregunta
que si hace todo funcionario, ciudadano, ciudadana honesta es ¿dónde está el patrimonio? Y la respuesta es muy simple, está en la economía legal. México sigue al pie de la letra los lineamientos de Estados Unidos en materia de seguridad. La negociación de la llamada Iniciativa Mérida se realizó en completo sigilo entre los ejecutivos de ambos países y culminó en las postrimerías de la administración de George Bush. Justo 2 semanas antes de que dejara la Casa Blanca, la selló en un encuentro con Felipe Calderón. El presidente Calderón es un hombre que entiende el problema y es un hombre que no va a permitir que los narcotraficantes tengan el poder en su patria. Los Estados Unidos a su vez quiere ayudar a México. El presidente mexicano demandó al nuevo gobierno estadounidense la continuación de esa iniciativa e incluso le propuso una alianza estratégica de seguridad. The more secure Mexico is, the more secure US will be. Y la idea es que este problema común del crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas, que es un problema internacional, lo podamos combatir juntos. La iniciativa Mérida proveerá a México de sofisticadas tecnologías de monitoreo en las fronteras, aeronaves, vehículos militares y capacitación policíaca y castrense por al menos $1.250 millones en los próximos 2 años. Hay que decirlo, a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos transnacionales mejor que las autoridades de nuestros 2 países. En el primer paquete de ayuda, Estados Unidos incluyó modernos equipos para reforzar los controles migratorios en la frontera sur. Esta, que se presume como la tecnología más avanzada para la detección de documentos falsos. Para atacar en conjunto el problema de la falta de seguridad, de la amenaza del tráfico de personas, de la amenaza del tráfico de drogas, de armas y eventualmente también la amenaza terrorista. Pero en la práctica, este plan también otorga el control de la migración indocumentada hacia Estados Unidos. México entrega, en términos de tecnología, de capacitación, de eficacia en control migratorio, entrega su soberanía a los Estados Unidos. Esto ya se venía haciendo. La iniciativa Mérida simplemente lo ratifica, lo institucionaliza. A cambio de la cooperación, se permitirá la vigilancia de los cuerpos de seguridad estadounidenses sobre el país. El hecho de asumir el terrorismo como propio es aceptar políticas también similares a las de Colombia. En Colombia, el Plan Colombia es para combatir terrorismo y narcotráfico, ¿no? Y cuando uno dice combatir terrorismo en países como los nuestros, pues es en realidad un plan de control social. Así, diversos especialistas advierten que el costo de la asistencia de Estados Unidos podría ser alto en muchos sentidos. Que las instituciones mexicanas, las instituciones del Estado mexicano, empiecen a hacer suya de manera íntegra la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y nos olvidemos de otros problemas nacionales que tenemos en México, como es el enorme desempleo, la enorme pobreza. La violencia de las bandas organizadas en México es utilizada por Estados Unidos. Se califica a los cárteles mexicanos como una amenaza para su seguridad interna. Según el propio Comando Conjunto de Estados Unidos, es un Estado fallido a punto de colapsar. Lamentar profundamente que se haya escalado una campaña que parece que es una campaña contra México. Que la opinión pública y ahora hasta las revistas no solo se dedican a atacar, a mentir sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales. En lo que en México lo consideramos incluso un delito que es apología del delito. Es una respuesta poco efectiva. Es una respuesta poco efectiva porque denota enojo, denota frustración, denota impotencia, y lo que necesitamos asegurarnos es que el gobierno mexicano de alguna manera desafía a las autoridades norteamericanas, diciéndoles: nosotros hemos estado haciendo lo que la DEA ha recomendado. Pero la metodología no es nueva. Según este experto, la forma de operar de Estados Unidos recuerda a la que emplearon sus agencias de inteligencia en Colombia
a finales de los años 80 y principios de los 90. Cuando existe un capo que de alguna manera está exportando a través de su organización inseguridad pública e inseguridad nacional a otros países y no se lo está conteniendo adecuadamente en su país de origen, estas agencias de inteligencia tarde o temprano comienzan a filtrar información. Pero la disputa entre cárteles mexicanos se extiende también a lo largo y ancho de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo. Estamos duplicando el número de agentes del orden que están trabajando en los equipos de esfuerzo a lo largo de la frontera, que son los llamados mejores equipos. Se trata de equipos que combinan refuerzo estatal y local con el personal de inmigración y ejecución de la aduana y el CDP. Cada uno de los estados a lo largo de la frontera ahora tendrán los mejores equipos. Nuevo México anteriormente no había tenido uno. Son muchas las voces calificadas que señalan que la estrategia del gobierno mexicano contra las organizaciones criminales es, al menos, insuficiente. El Estado en su conjunto no tiene una táctica de rehabilitación de los miles de drogadictos que tenemos. No hay verdaderamente campañas de prevención del delito, del consumo de drogas. Y es que la lógica represiva y persecutoria prevalece como el eje de sus acciones. La estrategia es chueca, es fallida. Enviar al ejército y a la policía a perseguir físicamente a estos delincuentes es una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente. Falta atacar los patrimonios, y no solamente los decomisos fortuitos de dinero que encuentran detrás de paredes, sino los patrimonios, acciones, infraestructuras de transporte, centros comerciales y demás que no se ha comenzado a hacer adecuadamente en México. En síntesis, combatir la corrupción y modificar las leyes que han permitido a las organizaciones criminales expandir sus capitales por el mundo. A redes patrimoniales que van muchísimo más allá de México. Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Paraguay, Venezuela, inclusive hay mucho patrimonio criminal en donde tienen que existir unidades de investigación patrimonial en cada uno de estos países, de alguna manera intercambiando información para que se pueda entender cuál es el patrimonio real de esta organización. El Estado no se enfrenta solo con narcotraficantes. Por un lado, sí, como hace 10 años, el flujo de drogas hacia los Estados Unidos es un elemento central, pero al mismo tiempo tenemos que ver aquí en México que hay muchos mercados ilegales que ya valen tanto como el mercado norteamericano, es decir, el mercado local de drogas, de trata de personas, de tráfico de armas, extorsión y secuestro, que manejan muchísimo dinero. Mientras no se ataque a los grupos criminales en todos los frentes de estos delitos y se siga caricaturizando, como hace la DEA, que son narcogrupos, narcotraficantes, vamos a seguir perdiendo este proceso de enfrentamiento para tratar de desmantelarlos patrimonialmente y perseguirlos físicamente como se debería hacer y encarcelar a los personajes de la vida política y empresarial que le han permitido a estos grupos criminales expandirse internacionalmente como se lo han hecho. In Alabama, police were shocked to find the bodies of 5 men who'd been brutally tortured. Phoenix had 370 kidnappings last year. Our local police are outgunned and do not have the financial resources to match the cartel's unlimited budget. Drug-related murders move north, covered by American media. But the real story of Mexico's drug war is being told mostly in Spanish. Next on Global Pulse. How these broadcasters are covering the narco crisis in Mexico. The war between Mexico's powerful drug cartels is rooted in almost 5 years of violence and corruption. Spain's TVE has reported on the cartel's mounting ruthlessness like this. Mexico has once again become the site of a mass murder. 17 bodies have appeared in the northern city of Tijuana. 12 of the bodies were discovered gagged with their hands tied and sustained gunshot wounds to the head. They were in the middle of a construction site located next to a school. It was 11 o'clock at night in Morelia, the capital of Michoacán. Everyone waited for fireworks to begin after shouting Viva Mexico. El Grito, the celebration of Mexican Independence Day, turned into a nightmare when 2 grenades exploded, leaving 8 dead and 100 injured. No one has claimed the attack, but it is believed to be the first attack by drug cartels on the public. Images of the dead and wounded began to dominate Spanish-language media as cartel fighting spiraled out of the government's control. The numbers are staggering. 1,000 people killed in just the first 2 months of 2009, 6,300 in 2008,
and more than 2,500 in 2007, Mexico's Attorney General told the Associated Press. Al Jazeera English showed how far the cartels will go to move their product. Mexico's Navy has captured a mini-submarine loaded with drugs off the country's southern coast. But there's been a surge in drug violence, and some Mexicans are asking if the war on drugs can ever be won. A report by the geopolitical risk analysis group Stratfor traced the flow of drugs from Colombia, Argentina, Peru, Bolivia, and Venezuela through Mexico to the U.S. Mexico's Once Noticias explored whether Mexico was gaining ground against the power and influence of the cartels. Mexico is showing signs of weakness in the fight against drug cartels, according to the first report released by the Political Observatory for Latin America and the Caribbean. The report reveals that owing to the capacity of the drug cartels to reorganize and infiltrate institutions, the Mexican government is at a huge disadvantage for winning this war. According to this analysis, Mexico faces challenges similar to those faced by Colombia, such as military deserters who've joined the ranks of the professional hitmen and work in favor of the drug cartels. Despite the government capture of important drug trafficking kingpins in 2008, the ongoing infiltration of security institutions shows that the economic capacity of organized crime is the biggest challenge to overcome. BBC News Online reports the government is answering that challenge by committing 40,000 army troops to win back control of towns lost to the cartels. Venezuela's Telesur questions the motive behind the show of force. In the beginning, the government said and admitted that it wanted to change the way people viewed the actions of the government. The government wanted to prove that it was, in fact, doing something to counter organized crime. Galavision considered the link between drug violence and Mexico's struggling economy, as it reported on President Felipe Calderón's PR strategy. I need a very strong public relations strategy to change the perception of Mexico in some circles in U.S. and Europe. Bad perception about crime in Mexico is damaging investing, and the lack of investing is damaging the performance of the economy, so we need to break that. Once Noticias asked whether on Main Street, Mexico, the damage was already done. The fear of dying in a gunfight of rival drug trafficking gangs accompanies civilians on a daily basis. Even the media in the United States says that the people are scared and tourists don't want to come. Revolution Avenue is void of tourists, and the red light district is nearly deserted. Tourism has fallen like never before. All of this is owed to the crime, killings, the economy of the United States. Nothing is working in our favor. The deadliest year yet. 2010 was marked by extreme violence in Mexico. More than 15,000 people were killed. Ciudad Juárez, Monterrey, Acapulco, just a few of the many cities where drug cartels continue fighting a turf war that shows no end. President Felipe Calderón, meeting security officials, said the escalation was mainly sparked by a battle between two drug cartels fighting for smuggling routes in northeastern Mexico. In effect, 2010 has been a year of extreme violence, particularly due to the conflicts in the northeast of the country. Also, 2010 signaled the beginning of a conflict, a brutal, ferocious, and violent dispute between the Gulf cartels and the Zetas, who have been allies for nearly a decade. That dispute is particularly dangerous. A dispute that has also spread to other regions of the country and which is being fought by other drug cartels. The situation not only pains me personally, it is outrageous and it motivates me to continue working with you and others who want to work with Mexico. Mexicans are increasingly worried that the government's strategy to fight drug cartels has backfired. And now a survey says that 54% of Mexicans believe the government should strike a deal with drug trafficking organizations to curb the violence. Criticism against the government's strategy is growing in Mexico. The government captured or killed cartel leaders, generating an imbalance in the structures of drug trafficking organizations, and as a result, internal fighting ensued. We don't agree with the government's strategy because it increases violent activity by attacking the cartels with military tactics that generate an increase in violence instead of reducing it in Mexico.
Despite the escalation of violence, the Mexican president has not showed signs of backtracking in his military strategy to the fight, a strategy that was launched 4 years ago and has already claimed over 34,000 lives. Voy a poner una imagen. Fíjese usted, esta persona que ve usted aquí es un narcomenudista que detuvo la Marina en un enfrentamiento en Santa Catarina, un enfrentamiento entre narcos y entre policías. Vea usted el suéter café con un bordado, una B roja bordada en este suéter, y mire cómo lo encontraron hoy. Lo detuvo la Marina y mire cómo lo encontraron hoy. El mismo suéter café, la misma B bordada, nada más que sin vida, el cuerpo sin vida y con evidentes huellas de tortura. Uno se pregunta muchas cosas cuando ve este tipo de imágenes. Lo detiene la Marina, lo detiene la autoridad para supuestamente que pueda enfrentar la justicia, de acuerdo a cómo está en la ley, y mire cómo acaba ejecutado y acaba siendo una más de los números de estas cifras tan macabras de muertos. A ver, aquí hay varias preguntas, porque bueno, la Marina ya pues no se lavó las manos, pero ya en un comunicado está expresando que ellos entregaron este narcomenudista en un hospital y lo entregaron a petición de la Policía Estatal de Nuevo León. Lo entregaron en un hospital a petición de la Policía Estatal de Nuevo León. Habría que ver quién lo dejó salir del hospital, porque quien lo dejó salir del hospital tiene mucho que ver con que haya terminado así. En esta imagen. Le voy a ser sincero, esta es mi opinión. Yo no confío en la policía de Nuevo León y le voy a decir por qué, y eso tiene que ver con la siguiente información. Y es la referente a estos muchachos, la referente a Jorge Antonio Mercado y Francisco Arredondo Verdugo. Estos chavos tenían 23 y 24 años, estaban estudiando la maestría y el doctorado, habían salido con honores, ambos eran ingenieros mecatrónicos, estaban becados en el Tecnológico de Monterrey, allá en Monterrey, y fueron acribillados impunemente. Pero ¿sabe qué es lo que da más rabia? En serio, ¿sabe qué es lo que da más rabia? Y esto no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Gobernación. Los sicarios, los asesinos de estos dos jóvenes huyeron gracias a la policía. Así como lo oye. Y no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Gobernación. Le leo textual el comunicado. Fíjese nada más. Los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del TEC de Monterrey y en el momento en que el vehículo de los agresores se detuvo, parte de los delincuentes huyeron rumbo a la entrada de esta institución educativa y los restantes al crucero de las avenidas Garza Sada Sur con Luis Elizondo, en donde varios de ellos, fíjese bien en esta parte del comunicado, en donde varios de ellos fueron recogidos por una patrulla tipo pick-up, aparentemente de la policía local, en la cual se dio a la fuga. Esto lo dice en un comunicado la Secretaría de Gobernación. Aguas con la policía allá en Nuevo León. Y es que los ciudadanos, ¿cómo quedamos cuando vemos este tipo de información? A ver, por un lado, unos militares, particularmente la Marina, recoge a un narcomenudista y después lo vemos muerto. Entonces eso no habla del imperio, de la ley, que tanto les encanta a los políticos con sus discursos. Y conste que ahora no digo groserías, para que no se aloquen, porque luego se alocan también. Pero ahora no digo groserías, y esto no habla del imperio de la ley, Cuando un policía le ofrece la camioneta a un sicario para escapar, y esto lo dice la Secretaría de Gobernación, esto no habla del imperio de la ley. Cuando la Marina recoge a un narcomenudista y después lo encuentran ejecutado, tampoco se habla del imperio de la ley, o del Estado de Derecho, o del mundo de las instituciones, o de la libertad, de la guerra por la libertad contra el crimen organizado. O sea, son patrañas. ¿Les gusta mejor? Son patrañas. Son patrañas. Vámonos con la última nota que tenemos antes de que me encabrone y empiece a decir groserías, aunque se enoja aquí mi director. Continuamos y bueno, vamos con la siguiente información, la última, y tiene que ver con un diputado cocainómano, así como lo oye.
Pero ¿qué cree? No es cualquier diputado. Le voy a poner una imagen aquí del angelito. No es cualquier diputado. Este es un diputado, se llama Víctor González Ortega, y era el presidente de la Cámara de Diputados de Baja California Norte. Y bueno, pues el pasado 21 de febrero dieron a conocer un video en donde este angelito, donde Víctor González Ortega, diputado del PAN, estaba totalmente hasta las chanclas, borrachísimo, lo detiene la policía y bueno, pues evidentemente como es diputado, pues no lo pudieron aprender, no lo pudieron meter al bote. Pero ¿qué creen que le encontraron aquí al querubín? 2 bolsas de cocaína y una pistola. Así como lo ve, 2 bolsas de cocaína y una pistola al presidente de la Cámara de Diputados de Baja California Norte, al cual, por cierto, hoy le dieron licencia para que se vaya a hacer sus desmadritos a otro lado, para que no esté ahí con los diputados. Pero, insisto, ¿dónde está ese imperio de la ley y ese Estado de Derecho y todas esas patrañas que nada más están en los alucines de los políticos? En serio, dígame usted en dónde están. ¿En el diputado drogadicto y con pistolas? ¿En el ejecutado que detuvo la Marina? ¿O en los estudiantes que fueron masacrados, chavos que no tenían nada que ver con el crimen organizado, y sus asesinos huyeron en una patrulla? ¿Dónde está el imperio de la ley, Nos vemos. Primero fue los cómplices del presidente, donde acredita cómo Mourinho y un sector cercano a Calderón, García Luna, están vinculados a negocios ilícitos, al narco, al secuestro, a todo lo que dicen estar combatiendo. Luego el segundo libro que hizo de Camisas Azules y Manos Negras, que acredita todos los negocios hechos al cobijo del poder. Pero me parece que este tercer libro de los señores del narco es definitivamente un acto de valentía y un acto que llega a una conclusión poderosísima. El gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa está absolutamente vinculado al narco, absolutamente vinculado al narco. Y lo que ahí denuncia Anabel Hernández y su investigación es que el desastre del país que tenemos no es por la lucha con el narco, sino es porque están vendiendo doble las plazas, porque están entregando todo el territorio nacional a los diferentes tipos del narco y han generado un nivel de violencia, un nivel de confrontación, un nivel de deterioro terrible que está poniendo al país en la situación de absoluta ingobernabilidad. En cualquier país del mundo, una denuncia de este tipo obligaría a la renuncia del gobierno en turno. En cualquier país, después de un reportaje como el que Proceso lanza, de que Mourinho fue enviado a negociar la paz con los grupos del narco y que no cumplió los compromisos asumidos, eso implicaría definitivamente la salida de ese gobierno. Y está precedido por una denuncia de Proceso también sobre el asunto de los vínculos de Calderón con el Grande, del propio grupo del Chapo. Y las propias declaraciones del Chapo, que dice que fue soltado por los gobiernos panistas que celebraban sus 10 años al frente del gobierno. Es una situación gravísima que esta soberanía no podemos dejar pasar. ¿Cómo se va a seguir tolerando ese nivel de impunidad, ese nivel de corrupción, ese nivel de sevicia, ese nivel de perversidad de quien desde el gobierno dice que no quiere volver al pasado, pero si está instalado en lo peor del pasado, en los peores niveles de corrupción, en niveles de vínculos con el narcotráfico que ninguno de los gobiernos anteriores, por corruptos que fueran, habían tenido en tal dimensión? Vender las plazas del país doble a diferentes grupos de narco, generando el nivel de confrontación y de violencia, de sangre, de muertes, de barbarie que hay en el territorio nacional. Esa es una denuncia gravísima, es una denuncia de tal dimensión, de tal peso, de tal envergadura, que esta soberanía no puede estar ajena a esta problemática. No podemos, me parece, seguir sustentando, además aprobando iniciativas de ley que manda Calderón y que van encaminadas a fortalecer su simulación de lucha contra el narco, que van encaminadas a seguir violentando derechos y garantías constitucionales,
que van encaminadas a generar una antesala de un Estado militar y de estado de sitio, de suspensión de derechos y garantías constitucionales, y que queda acreditado con estos trabajos muy fuertes de Anabel Hernández, de que son absoluta simulación, que son la mascarada para que este gobierno siga impulsando el proceso de desmantelamiento del Estado Nacional y siga siendo un narcoestado el que esté funcionando, o un narcogobierno, si se quiere plantear de manera mucho menos fuerte, mucho menos controvertida. Entonces, es muy serio, porque aquí desde esta tribuna se ha reclamado a los gobernadores que no hacen lo suficiente en la lucha contra el narco, pero ¿cómo pueden hacerlo si es un asunto en materia federal y están vendidas doble las plazas del territorio nacional? La denuncia que hacen sobre que Mourinho vendió el Estado de México 2 veces es verdaderamente increíble. Podría explicar inclusive la muerte del propio funcionario español del gobierno usurpador. Entonces, me parece, compañeros, compañeras, que este tema no puede dejarse pasar. Me parece que la gravedad de lo que aquí se está denunciando implica que nosotros actuemos con absoluta responsabilidad. Me parece que, como he insistido muchas veces en tribuna, esta vez mi petición de exigir la renuncia de quien usurpa la presidencia de la República no puede ser tomada como un exabrupto, como un agravio por el robo de la presidencia, como un asunto de discurso, sino es un planteamiento absolutamente serio. ¿Qué tiene que pasar en este país? Digo, y puedo incluir el tema también de los servicios de inteligencia estadounidense funcionando en pleno paseo de la Reforma, en una entrega brutal de la soberanía nacional y en un nivel ya de entreguismo verdaderamente inaceptable. Entonces, vuelvo a preguntar, como lo he hecho muchas veces desde esta tribuna, ¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Qué tiene que suceder para que le pongamos un alto ya a este gobierno usurpador? ¿Qué está pensando el Partido Revolucionario Institucional con todo esto, que se está haciendo sus cuentas alegres de que va a llegar a la presidencia de la República en el 2012 con todo esto? Está roto el Estado de Derecho, está rota la más elemental convivencia, están generadas las condiciones para violentar el proceso electoral del 2012, sin duda alguna, y se le sigue dando a este gobierno de facto todo lo que solicita. Es un despropósito, es una ingenuidad y un nivel de irresponsabilidad que no se debe permitir. Yo termino haciendo un llamado a esta soberanía. Reitero que el tema es de la mayor importancia. Hay por primera vez lo que era un rumor, lo que era un secreto a voces, evidencias duras sobre los vínculos de este gobierno con el grupo de Chapo Guzmán, muy sólidos. Está poniéndose en evidencia la complicidad de este gobierno, donde García Luna, que ha sido permanentemente señalado, y Cárdenas Palomino, uno de sus principales operadores, vuelven a salir a la luz y nada menos que tienen la responsabilidad de la seguridad pública de este país. Es verdaderamente el mundo al revés. La delincuencia está con las responsabilidades públicas más importantes de nuestra nación. Y nosotros dejamos pasar como si fuera no sé qué cosa lo que estuviera sucediendo. Entonces, yo espero que compartan conmigo la preocupación sobre la gravedad de estos hechos, que compartan conmigo la necesidad de tomar decisiones políticas serias y contundentes para cambiar el rumbo de las cosas en el país, y que compartamos de verdad la necesidad de obligar a este gobierno de facto a dejar la responsabilidad pública, porque el baño de sangre va a ir en aumento. No sea que ahora se les ocurra dar las plazas no doble sino triple, con el nivel de voracidad, con el nivel de rapacidad, con el nivel de cinismo que los caracteriza. Caray, la verdad es que todo lo que se perfila es de un mayor sufrimiento para el pueblo de México, y esto no puede ser. Yo creo que en México ya estamos a 2 pasitos de ser
completamente bárbaros, de entrar en la barbarie, ya de entrar en donde la vida nos valga madre, en donde podamos estar viendo cadáveres por todos lados y no nos importe nada, en donde la sangre se vuelva algo ya tan habitual como encender la televisión, en donde la sangre se vuelva algo ya tan habitual como comer. Así de sanguinarios estamos. Me da mucha tristeza, me da mucho coraje, me da mucha rabia, me da mucho asco ver cada mañana noticias más y más fuertes, la violencia subiendo en un tono cada vez más bárbaro. Estamos, yo creo que ya mucho peor que tribus que se dicen están fuera de la sociedad, ¿no? Estamos mucho peor que ciertos sectores sociales, que ciertas tribus que están aisladas de la sociedad, que viven en lugares totalmente remotos. Bueno, pues nosotros aquí hacemos cosas peores. Cortamos cabezas, los decapitamos, se hace para asustar a la población, los jóvenes mueren y a nadie nos importa. Hoy se da el caso en Nayarit de que una vez más militares disparan contra un joven que confundieron con un sicario. Y nos llegó información de policías federales que estuvieron en un enfrentamiento, es cierto, que dispararon en contra de sus agresores, que mataron a varios de sus agresores, pero que ven a uno de sus agresores que aún queda vivo en el suelo. Llegan los policías federales y no llaman a una patrulla, no llaman a una ambulancia, no llaman a atención médica como se daría o como se esperaría de las autoridades en torno a una persona que ha caído en las balas, sea del bando que sea. La autoridad está para respetar el Estado de Derecho, para imponer este Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es para todos, ¿eh? El Estado de Derecho es para los sicarios, es para los narcos, es para los políticos, es para usted y es para mí. El Estado de Derecho es para todos. No, lo que hacen estos policías federales es prácticamente burlarse de este hombre que está caído. Es cierto, este hombre disparó, este hombre probablemente ya había cobrado muchas vidas, pero yo creo que no somos nadie para estar juzgando en esa situación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar ese Estado de Derecho, ese Estado de institucionalidad que tanto promueve. Bueno, pues hay que hacerlo ahí, porque vemos a policías que se están burlando, cuando la persona que está en el suelo, que está muriendo y que no creo que haya sido ninguna perita en dulce, aclaro, no estoy defendiendo al hombre o a la persona que estaba ahí tirada, que seguramente no merece mucha gracia. Bueno, pues los policías se burlaban y le decían, ¿qué, te desahogo? Hágame usted favor. El hombre decía agonizante, me estoy ahogando. ¿Y los federales qué? ¿Te desahogo? Dame, güey. ¿Paco Rivas? Boca arriba. Mándame boca arriba, por favor. Te vas a morir, güey. ¿Por qué trabajas? ¿Por quién trabaja? No, no sé, no sé quién va a trabajar, señor. No, ¿cómo no? ¿Qué estás aquí, güey? Ya dijo el gordo Ush que andaban bajo su mando y trabajan para el Golfo. Señor, no sé. No, pues dime. No. Yo no sé por qué. Pues ya te cargó la verde. ¿Quieres salvarte? Ya te cargó la verde. ¿Quieres salvarte? Tú no ves confianza todo lo que te están preguntando, ¿sabes? Boca arriba, señor. Ya más rápido, te levanten. Estoy ahogando. Yo creo que este México se nos está hundiendo, se nos está cayendo a pedazos, estamos valiendo madre. Y ahí está la prueba, cuando ya es una guerra. Por eso les comentaba ayer sobre esta guerra civil, sobre esta situación que se está dando. En una guerra civil, vamos, a lo mejor como se dieron las guerras hace 100 años, pero sí algo que ya es evidente, un estado fallido, un estado de sitio, un estado de excepción, en donde ya la ley no impera, en donde lo que imperan son las balas, en donde lo que impera es la fuerza. No, disculpen, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niñas, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos se fueron en una tierra. Ahora, quiero que usted diga lo que usted saque de lo que dijeron, ¿sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros, mentira. Uno de mis hijos está en Conaguas
tenían más que nada tiempo. Yo no puedo estar siempre, no puedo que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban. Le apuesto que si usted le dieron más a un hijo, usted debajo de las piedras buscar el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferrir, Maestro, todos dicen lo mismo. Y ya existen las leyes armadas, todo sigue peor. Es la verdad. ¿Sí? En mi caso están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Pónganse en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no estoy por mis hijos, yo los dos únicos hijos, pero verdad que ustedes me dicen, no dice nada. Pero que dice aplauden al presidente porque digo, que bueno, pues sí, quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo por madre, que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el bonito que está ahorita. Fíjense qué mierda de personas son esos políticos pendejos que estaban ahí metidos en esa reunión. Cuando la señora dice el Ferriz, el Baeza, los imbéciles todavía tienen la desfachatez y el descaro de reírse ante una madre que acaba de perder a sus hijos. ¿Qué pinches putos son? Se los digo con todas las letras, son una bola de putos y de cabrones, y no me atrevo, no me da miedo decírselos. Si quieren que no pensemos eso, porque es lo que pensamos la mayoría de los mexicanos, si quieren que no pensemos que son una bola de putos y de pendejos, demuéstrenlo. Acaben con la inseguridad que hay y demuéstrenlo, vamos. No se va a acabar con la inseguridad mandando policías, mandando ejército, se acaba generando empleo, señores. Se acaba quitando corrupción, así es como se acaba, la verdad. Qué mierda de país estamos sumergidos y qué poca madre de todos los pendejos que se rieron ahí en esa reunión. En fin, pues ahí mismo en esa reunión en donde estaban las cacas grandes que nada más sirven para autocomplacerse, para besarse los culos entre ellos, pues también estaba nada menos y nada más que Fernando Gómez Montt, aparte que estaba bien encabronado porque acaba de renunciar al PAN, y bueno, el desmadre político pendejo que se traen con la renuncia de Gómez Montt, que yo en lo particular no creo que se vaya a reunir con el PRI, pero bueno, pues Gómez Montt tuvo que salir porque afuera de esta reunión había gente que estaba encabronadísima, realmente, vamos, con la garganta desgarrada, gritando y exigiendo justicia. Gómez Montt salió y el muy imbécil todavía increpa a uno de los manifestantes y le dice, ¿qué? Yo tengo las manos limpias. ¿Qué? ¿Te caló, Gómez Montt? ¿Te caló que te dijeran asesino? Quizá no eres un asesino en el primer sentido de la palabra, no creo que tú vayas y mates a alguien, no sé, desconozco tu vida, pero sí eres un asesino porque estás dejando pasar todo lo que está sucediendo. Y en tu conciencia, y en la conciencia de la presidencia, y en la conciencia del gobierno, quedarán no solamente las muertes de estos 16 muchachos que murieron, que asesinaron en Juárez, quedarán también en su conciencia la muerte de muchos inocentes más, que se los está llevando la chingada por su maldita y bendita guerra contra el narcotráfico. Dicen aquí que quién permite y quién no permite el funcionamiento de las instituciones democráticas. No permite el funcionamiento de las instituciones democráticas quienes se roban la presidencia de la República, quienes no respetan el voto popular, quienes están haciendo fraude electoral para quedarse con el máximo poder de la nación. Y por eso Calderón tiene que andar tras rejas, por eso vive tras las rejas, por eso necesita asientos del Estado Mayor Presidencial de la PFP, por eso tirotea a jóvenes en Morelia, aunque estén en estado de ebriedad, y por eso matan a niños en los retenes militares. Han destruido el marco democrático, han destruido la legalidad. ¿De qué me vienen a hablar, señor diputado? Y te digo más, dice aquí que alguien de la mesa directiva desquicia a la Cámara. No, desquicio a la bancada del PAN, que no aguanta argumentos, que no aguanta posiciones políticas. Véanse en el video, aquí, hechos bola, gritándome, interrumpiéndome. Sube a tribuna, compañero diputado, ya que quieres debate, ¿no? Ustedes son los que se desquician porque, insisto, deberían dedicarse a fabricar galletitas,
porque para la política no sirven, no aguantan las razones, no aguantan los argumentos. Es una pena, deberían revisarse, véanse en los videos. No me vengan con las superficialidades. El hecho de fondo es que están rematando el patrimonio nacional. El hecho de fondo es que están empobreciendo al pueblo. El hecho de fondo es que están creando desempleo. El hecho de fondo es que mienten, que siembran la polarización del país, que siembran, ven a decírmelo acá, diputado, ven a decírmelo acá, aquel está haciendo señalamientos claramente ofensivos, pero eso le parece muy responsable al cobarde diputado que no conozco su nombre y que está sentado allá a la izquierda y que me hace así señas de que vaya. No voy a ir, diputado, ven a la tribuna a decirme con argumentos lo que estás haciendo. Por favor, diputado, le pido que no entable diálogo con el resto de los compañeros diputados. Pues si no es diálogo, no es diálogo. Los diputados del PAN que se levantan persinándose por la mañana, pero de manera de doble moral, sueltan insultos y no vienen a la tribuna a dar los argumentos. Estoy hablando de razones, estoy hablando de argumentos. Eres un cobarde, diputado, eres un cobarde. Entonces, quiero terminar. La ley de ingresos generó nuevos impuestos para la gente, más impuestos. ¿Qué argumentos tienen para eso? ¿Qué sustento moral? ¿Qué sustento político? ¿Qué sustento económico? Bajémonos los sueldos a la mitad. Apliquemos austeridad republicana, renuncien a su seguro de médico privado, renuncien a su seguro de vida, dejen de mentirle a la gente con el asunto de los salarios de los altos funcionarios. Tienen un gasto corriente mucho mayor todavía. De eso es de lo que estamos hablando. La toma de tribuna, finalmente, diputado Gil, es una práctica parlamentaria, aunque no le guste y aunque le pese. Esa es una manera que en cualquier parlamento del mundo se utiliza. Estamos secuestrados en nuestro propio pueblo. Sin temor así exagerado, habrá un secuestro diario, 2 o 3 diarios. No estamos hablando a la semana. Aquí te piden unas cantidades espantosas. Piden del 1,000,000 para arriba. Entonces, y a la gente le quitan todo lo que tenga. Viven en Minatitlán, ciudad petrolera al sur de Veracruz. Ocultan su rostro por temor a represalias, pero están cansados de vivir con miedo. El miedo, impuesto por un grupo armado que se identifica como Zetas. Lo primero que te dicen, ya sabes quiénes somos. Tú sabes quiénes somos nosotros. Somos los del cartel del Golfo. Y con otros se van a chingar. A ellos no les importa que los veas a la hora que te levantan. Si yo los veo, los reconozco. ¿Cómo eran sus ciudades? Altos, blancos, delgados. Ahora sí, no soy homosexual, pero no mal parecidos. O sea, que usted lo ve, va a decir, esta persona, lo dudo que sea un delincuente. Pues son personas bien vestidas. Aarón fue secuestrado. Al igual que decenas de personas plagiadas en esta región, no presentó su denuncia. Teme a los secuestradores y hasta las autoridades. Sobre este delito no hay registros. Aquí hubo un caso de un señor que mataron para que la sociedad se estuviera quieta y no anduviera denunciando. A las 5 de la tarde, en el mero centro de la ciudad de Minatitlán. Como que ya es mucha burla de nuestras autoridades. Las negociaciones para su liberación duraron menos de una semana. Durante ese tiempo, recuerda, fue objeto de vejaciones para presionar a la familia. Para lo único que nos destaparon los ojos para enseñarnos una tabla con la que nos iban a pegar si no decíamos lo que ellos querían. A según lo que nos decían, que nos iban a golpear en los glúteos. Los secuestros los realizan a plena luz del día. Incluso entran por las víctimas a sus casas y negocios. Ante decenas de testigos, un familiar de Xochitl fue plagiado. A mi familiar le pidieron 1,600,000 pesos y lo tuvo que dar. Les piden carro, les piden terreno, les piden casa, les quitan su patrimonio de toda la vida. Aquí viene a acabar y el que no lo quiere dar aparece en bolsas. Es más, chantajean a la familia de que si no da lo que ellos quieren, te van a mandar una pierna, un brazo, medio cuerpo, cabeza. Al final, si no quieren dar lo que ellos están pidiendo, te mandan la bolsa a la puerta de tu casa. Este grupo no tiene adversarios en la región. Controla todo el mercado de la delincuencia. Su modus operandi es el mismo que utilizan en otras ciudades. El secuestro solo es uno de los medios para obtener capital.
Hay un mercadito en el centro de la ciudad donde les están pidiendo una cuota a los comerciantes. Están pagando semanalmente 600 pesos. Es un mercadito de ropa, de adornitos, de cosas. Primero empezaron a pedirles a los de las películas y a los cassettes, a los compras. Y ahora pues dice que a todos les piden ya. Según se sabe, ellos venden el material, que serían las películas y los discos. Ellos son los que las entregan y aparte de que ellos les venden, pues les piden la cuota. En principio, recuerdan, la cuota o derecho de piso comenzaron cobrándola a personas que tenían algún negocio ilícito. Hoy se ha extendido a todos los sectores. Transportistas, trabajadores y taxistas están a la merced de ese grupo. Están con clase alta y clase baja. Hay a muchos que no tienen nada, que son vendedorcitos, ambulantitos, aunque sea les están sacando 5,000 pesitos. A otros les sacan 20,000, a otros 50,000, a otros 100,000. O sea que esto va parejo, no nada más le quitan al rico. Es parejo. Minatitlán está inmerso en una dinámica de pago de cuotas, legales e ilegales. Esto sucede a la vista de la autoridad. Incluso alertan, hay policías locales involucrados con el grupo armado. Punto de Partida entrevistó al alcalde de Minatitlán, José Ignacio Trujillo Cortázar, pero evadió hablar de este asunto. Acompañado de algunos integrantes de su cabildo y gabinete, se limitó a decir que esto le ocurre a la gente que anda mal y que ellos no pueden hacer nada. Ellos también temen represalias. Ni modo que la policía no se dé cuenta que se están robando los autos, ni modo que la policía no se dé cuenta que va una bola de cabrones armados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Y tenemos el respaldo del ejército, menos de la policía local aquí. Ellos no nos apoyan, ellos están vendidos con esos zetas. En Minatitlán se encuentra la 29 Zona Militar del Ejército. Como parte del Plan México Seguro, realizan operativos de vigilancia que se extienden hasta Coatzacoalcos. Invitan a la ciudadanía a denunciar. Yo creo que en los que podríamos confiar sería el ejército, únicamente. Pero necesita haber denuncias para que intervengan. Y por eso no intervienen, porque no hay denuncias. A plena luz del día, en las calles, se registra una aparente calma en Minatitlán. La presencia del ejército es familiar, pero denuncian no disuaden los delitos. El miedo, reconocen, los ha invadido. Nada más que quiero que sepan que en Minatitlán corremos mucho peligro y que lo escuchen las autoridades y que no esperen una denuncia para que nos echen la mano. Dicen que son zetas, que visten uniformes de la AFI, que grupos de taxistas los ayudan a vigilar la ciudad, que los puntos estratégicos son los centros comerciales y que circulan con total impunidad en los vehículos que quitan a las víctimas de secuestro. Y si las autoridades no pueden, que nos den armas a nosotros, podemos con ellos. Pero el chiste es que la gente se atreva a denunciar, se atreva a hablar, se atreva a decir yo quiero un arma para romperles la madre a estos cabrones. La noche de este miércoles, desconocidos lanzaron 2 artefactos explosivos al interior del penal de Topo Chico, resultando lesionado un reo. 3 jóvenes, minutos antes de las 6 de la tarde, fueron acribillados con armas de grueso calibre en la colonia Martínez, en el municipio de Monterrey. Esto ocurrió exactamente en el cruce de las calles Luis Georgina. El saldo es de 6 sicarios muertos y 3 agentes federales heridos. Se encontraban conviviendo en la esquina del sector que te comentaba. De acuerdo a testigos, se reunían todas las tardes en este punto cuando repentinamente fueron sorprendidos por 2 camionetas que eran tripuladas por 8 hombres fuertemente armados. Sin mediar palabra alguna, dispararon en contra de estos 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad. Ninguna línea de investigación ha sido descartada por la Procuraduría de Justicia del Estado, ni siquiera la del autoatentado. Este jueves, el procurador Alejandro Garza y Garza no descartó la posibilidad de que algunos policías involucrados con grupos criminales o gente cercana a ellos sean los responsables de arrojar las granadas. Esta madrugada fue muy violenta en el área metropolitana de Monterrey. Por un lado encontramos se registró una balacera entre integrantes de la milicia y presuntos integrantes del crimen. Aguántame. Esto se registra en el cruce de Fidel Velázquez a la altura de la... Arriba el puente. Pero si me lo permites, vamos a escuchar primero parte de esta balacera que se registra en este momento. Afirma. Afirma, compadre.
en el interior de esta camioneta son los dos entrenadores del penal de Topo Chico, los cuales fueron acribillados cuando circulaban por esta. Hace poco más de una hora ocurrió una balacera en la Plaza Morelos, en pleno centro de la ciudad de Monterrey. Hay muy poca información hasta el momento, pero se ha confirmado la muerte de una persona y un saldo preliminar de 6 heridos. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Estamos en el sector de San Ángel Sur, cruce avenida Adolfo López Mateos, Privada y Hermosa. Hace unos momentos se registró una balacera, que sembró el pánico en una escuela primaria, Batallón de San Blas. Tuvieron que salir los alumnos por sus padres, tuvieron que coger a sus hijos porque estaban reportando la balacera sobre la avenida San Ángel Sur. Posteriormente...